el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. 16 de diciembre, día 350 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es ¿cuándo te cansaste de mí?, dice Dios. Fuertes declaraciones. Las lecturas de este día las encontramos en Miqueas, capítulo 5, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 20. Apocalipsis, capítulo 7, versos del 1 al 17. El Salmo 135, versos del 1 al 21, y Proverbios, capítulo 30, versos del 5 al 6. Y hoy no comenzamos con una enseñanza, comenzamos con una pregunta, y no una pregunta dura, sino una pregunta que duele, porque nace del amor de Dios. ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Y no es el grito de un juez airado, no, es la voz de un padre que nota la distancia. Dios no reclama primero, Él pregunta primero. Dios no acusa, Él te invita a volver, porque muchas veces no nos alejamos de Dios por rebeldía, sino por desgaste. No dejamos de creer, pero dejamos de caminar con Él. Y hoy Dios nos mira y nos dice, ¿en qué momento dejé de ser suficiente para ti? Las lecturas de hoy nos atraviesan el corazón. Miqueas nos muestra a un Dios que permite que todo lo que parecía fuerte se derrumbe, y no para destruirnos, sino para volver a gobernar desde el lugar correcto. Hoy también estamos celebrando 350 días. Vamos al 97.2% de nuestro avance de lecturas. Hemos leído 1,279 capítulos. Ya completamos 58 libros de la Biblia. Estamos a nada de terminar con un nuevo estilo de vida, con un nuevo hábito que hemos adquirido, escuchar la palabra de Dios. Y algo que también me emociona y celebro es que este podcast llegó a los 1000 episodios. 1000 veces nos sentamos juntos a escuchar la voz de Dios. 1000 oportunidades para no cansarnos, para seguir ahí perseverando, porque sabíamos que Dios tenía un mensaje para nosotros. Y déjenme contarles algo personal. Yo siempre soñé con una blanca Navidad, pero nunca había visto la nieve en mi vida. Y este año compré mis pasajes para ir a Nueva York con mi hermana entre el 25 y el 30 de diciembre. Y justo han salido las noticias que Nueva York está nevando. Así que no solo veré un show de luces, sino que Dios me va a regalar un sueño cumplido. Dios siempre se encarga de sorprendernos, incluso con detalles que enamoran. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Dios, yo no quiero esconderme, no quiero justificarme. Si me cansé, quiero decírtelo. Si me distraje en algún momento del camino, yo quiero volver. Recuérdame todo lo que has hecho por mí. Ayúdame a ser una persona agradecida. Vuelve a encender la pasión en mi corazón. Dios, yo quiero caminar en humildad contigo siempre. Gracias porque tú no te cansas de mí, porque tú no te rindes con nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre nos restauras, nos acercas a tu propósito. Hoy te pido, reina en mi corazón, Jesús. Vuelve a ponerte ahí en el trono, en el lugar donde nunca debiste salir. Hoy háblanos profundamente, Dios. Espíritu Santo, te doy total libertad para que nos muestres, nos redargullas, nos exhortes, nos corrijas. Háblanos tú, como solo lo sabes hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, te pongas tus lentes de la fe, abróchate los cinturones. Comenzamos. Miqueas, capítulo 5, verso 1. Formen las tropas, el enemigo pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Pero tú, oh Belén, Efrata,
Eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes, y él será la fuente de paz. Cuando los asirios invadan nuestra tierra y penetren en nuestras defensas, nombraremos a 7 gobernantes para que nos vigilen, a cada 8 príncipes para que nos dirijan. Ellos gobernarán a Asiria con la espada desenvainada y entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando desborden las fronteras para invadir nuestra tierra. Entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanza sobre ellas y las desgarra, sin que nadie las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y a todos sus enemigos serán aniquilados. En aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas, para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Miqueas capítulo 6. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoquen a las montañas, a las colinas, para que sean testigos de tus quejas. Ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón, a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío? Como el rey Barak con Moab intentó que te maldijeran, y como en lugar de eso, Balaam, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu viaje de la arboleda de las acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo como ofrendas de becerros de un solo año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pasar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré. Te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré
a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarles jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri. Sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean. Miqueas capítulo 7. Miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada para comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos, les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el menor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día de la justicia. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Él me salve. Con seguridad, mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él, pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo, entonces, ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina. Como lodo en las calles serán pisoteados. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates, y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño, tu posesión más preciada. Aunque viva solo en un matorral, en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galat, como lo hacía en tiempos pasados. Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros, como los hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que las rodea. Como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor, nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás en las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Miqueas comienza con una escena de humillación nacional en el capítulo 5 de Miqueas. Jerusalén estaba sitiada, el rey es golpeado en el rostro y el liderazgo, representado probablemente por Sedequías, el último rey del linaje de David, queda expuesto como incapaz de salvar al pueblo. La ciudad rica, influyente, estratégica,
no pudo sostenerse. Y Dios permitió todo esto para mostrarles que aquello en lo que ellos confiaban se derrumbaría. Y ahí precisamente es donde Dios decide hacer algo profundo. No elige a Jerusalén como la ciudad capital, sino a Belén. No era el centro del poder, sino un pueblo pequeño, Efrata, Belén, un distrito olvidado. De allí vendría nuestro Rey, el verdadero Salvador, Jesucristo, de Belén. Y aquí aparece una de las profecías acerca del Mesías más precisas del Antiguo Testamento. Mira el verso 2, dice: Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Y sabes qué? Jesús no comenzó en Belén. Él entró a la historia en Belén, pero existía desde siempre. La Biblia dice desde la eternidad. Dios envolvió la eternidad en pañales para que nadie dudara de su cercanía. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que muchas veces Dios permite que nuestras Jerusalén personales, lo que nos daba estatus, lo que nos da control, lo que nos da seguridad, todo eso colapse. Porque nuestro futuro no van a ser de nuestro poder, sino de la obediencia que tengamos a Él. Dios no necesita para nosotros algo súper grande, una plataforma gigante. Él necesita un corazón disponible y punto. Y si eso es lo que tú tienes, Dios con eso puede hacer algo maravilloso. Miqueas capítulo 5, versos del 3 al 6, y precisamente el verso 5 dice: Él será la fuente de paz. No dice que traerá paz, sino que Él mismo es la paz. ¿Te das cuenta de eso? Que cuando tú estás con Jesús, que cuando tú tienes una relación personal con Dios, experimentas la paz porque Él mismo es la paz. Jesús no solo calma conflictos externos, sino que nos reconcilia como seres humanos con Dios. Por eso hoy podemos vivir sin miedo al juicio, sin cargar culpa, aún cuando el mundo sigue en guerra. Asiria, llamada también la tierra de Nimrod, representa a todas las naciones que se levantan contra Dios en cualquier época. El mensaje es claro: ningún sistema opresor tiene la última palabra cuando Cristo reina. Cuando el miedo al futuro quiera gobernarte, recuerda esto: mi paz no viene cuando todo se arregla, sino cuando Dios gobierna, cuando Dios está en mí, cuando Dios está en mi corazón. Tu seguridad no está en tus ahorros, tu seguridad no está en tu trabajo, tu seguridad no está en lo hábil que eres, en tus contactos, en tus ejércitos. No, en tu relación con Dios. Ahí está tu seguridad y ahí está tu éxito. Proverbios capítulo 16, verso 3, que es uno de mis versos favoritos, dice: Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. En los versos del 10 al 15 de Miqueas capítulo 5, Dios promete destruir carros, fortalezas, hechicerías, incluso ídolos. Y no porque le moleste la cultura, sino porque todo lo que reemplaza la confianza en Dios termina esclavizándote. De repente tú no te has dado cuenta, pero los postes de acera, los ídolos paganos eran símbolo de una fe no genuina, de una fe cómoda, de una fe utilitaria. Y aquí hay una advertencia para nosotros. Nosotros podemos eliminar los ídolos antiguos y crear ídolos nuevos, como el control, como la imagen, como la productividad o como la aprobación. Todo lo que tú no puedas soltar sin ansiedad ya se convirtió en tu Dios. Y ojo que Dios no te pide que confíes menos en las cosas, te pide que confíes más en Él. Cuando Dios reina, ya no necesitas vivir a la defensiva. El capítulo 6 de Miqueas, aquí se presenta una imagen ante un tribunal. El título del capítulo dice: Cargos del Señor contra Israel. Y Dios está llamando a las montañas como testigos, porque allí el pueblo había levantado altares falsos en las montañas. Y Dios les hace una pregunta que me rompió el corazón. Verso 3 dice: Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Y quiero que tengas en cuenta que quien te habla no es un Dios molesto, sino es un Dios herido y te está preguntando. El capítulo 6 es un capítulo frente a un tribunal, pero aquí el juez deja el estrado y habla como padre. No acusa primero, porque Dios nunca acusa, el acusador es otro. El primero te pregunta. Y no dice, oye, mira todo lo que hiciste mal, eres una mala persona, mira todo lo que estás haciendo. Él te pregunta y te dice, ¿en qué momento te cansaste de caminar conmigo? Porque Él no se cansa de su pueblo, pero su pueblo sí puede cansarse de Él. Y no por maldad, ¿ah? De repente hay desgaste, de repente hay rutina, de repente alguno de nosotros se molestó con Dios porque no ha cumplido una promesa, porque ya está acabando el año y todavía no ve ese milagro. Yo siento que hoy Dios nos pregunta, ¿cuándo dejé de ser suficiente para ti? ¿Tú me buscabas solo para que yo te bendiga? ¿O por qué me estás buscando? ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Y sabes qué? Dios pide una respuesta, dice contéstame. Porque la restauración siempre comienza cuando nosotros somos honestos con Dios. ¿Y sabes qué? Miqueas coloca esta pregunta después de recordar todo lo que Dios había hecho. Dios los había liberado, Dios los había guiado, Dios los había protegido. Dios les había advertido una y otra vez. Dios era fiel con ellos. El problema nunca fue la falta de acción de Dios, porque Dios siempre actuó, sino la mala memoria del pueblo, la falta de gratitud. Porque si tú olvidas lo que Dios hizo por ti ayer, cómo te salvó ayer, nos volvemos ingratos y automáticamente desconfiamos que Dios continúa actuando en nuestras vidas mañana. Y nos llama a preguntarnos, ¿me cansé de Dios? ¿Me cansé de orar porque dejé de escuchar a Dios? ¿Me cansé de obedecer porque quise tener yo el control? Así que a mí este verso me recuerda que Dios no es una carga que se soporta. Él debe ser una relación que se cuida. Cuando nosotros dejamos de agradecer, comenzamos a exigir. Pensamos que nos merecemos todo. Pero recordar la fidelidad pasada de Dios nos regresa a la humildad, nos vuelve a la confianza en Él, a depender de Él. En los versos del 6 al 8, el pueblo pregunta, ¿qué ofrecer? Sacrificios, rituales, incluso lo más costoso. Y Dios les responde. En el verso 8, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ojo, no era falta de ofrendas, era falta de transformación. Dios no estaba buscando más actos religiosos, más actividades, sino una vida coherente entre lo que dices creer y lo que vives. Y aquí se resaltan 3 palabras, ¿no? Justicia, cómo trato a los demás cuando nadie me ve. Compasión, mi corazón se ha vuelto frío. Y también humildad, ¿camino con Dios o solo hablo de Él? Porque hay una gran diferencia. En el capítulo 7, Miqueas describe una sociedad en descomposición. Había corrupción, sobornos, traición familiar. No había nadie íntegro, pero en medio de ese panorama oscuro, el profeta hace una declaración poderosa y dice, en cuanto a mí, verso 7, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad, mi Dios me oirá. Tú no necesitas que el entorno cambie para confiar. Tú necesitas decidir esperar en Dios. Decir, en cuanto a mí, yo buscaré la ayuda de Dios. Me va a dejar de importar quién no me ayuda y lo único que me va a importar en esta vida es que Dios sea mi ayudador. Yo decido esperar en Él. Puede pasar de todo a mi alrededor, pero yo espero confiadamente que Dios me salve. Y con seguridad mi Dios me oirá. Versos del 5 al 6 dice, no confíen en nadie,
ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre y la hija se rebela contra su madre. La nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Fuertísimo lo que dice Miqueas, porque él habla de la traición que no viene de fuera, sino de los vínculos más cercanos. El profeta no exagera, habla de los hijos que desprecian a los padres, de las hijas que se rebelan contra sus madres, de las nueras contra las suegras. El hogar, que debería ser refugio, se volvió un territorio minado, algo vulnerable. Y ojo que esto no significa que toda familia sea enemiga, no, sino que cuando se pierde el temor de Dios, la lealtad se erosiona. Y cuando la lealtad se rompe, la cercanía se vuelve peligrosa. No todo el que duerme cerca cuida tu corazón. Y dormir con el enemigo no siempre se ve como una guerra. Miqueas no está hablando de violencia física, sino de algo más sutil, algo más destructivo. Palabras que desacreditan, conversaciones que siembran división, actitudes que van minando la honra. Ya no hay respeto. Y hay vínculos que observan, escuchan y luego usan esa información en tu contra. A veces el enemigo no grita, susurra. A veces tampoco te confronta, distorsiona la verdad. Y muchas veces no te ataca de frente. Él te va desgastando por dentro. Y el problema no es la confianza, es dónde la colocamos. Y ojo que Miqueas, capítulo 7, verso 5, no nos está enseñando a vivir desconfiados, no, sino a no ser ingenuos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Hay una diferencia entre la fe y la falta de discernimiento. La Biblia nunca nos llama a confiar ciegamente en todos, pero sí a amar y hacerlo con sabiduría. Jesús amó a todos, pero no se confió a todos. Yo creo que estos versos muestran un quiebre generacional. El hijo desprecia, la hija se rebela. Y eso no es rebeldía juvenil, no, es pérdida de honra. Y cuando se pierde la honra, vemos a hijos que exponen a sus padres, a familiares que hablan mal unos de otros, vínculos íntimos que usan la información para controlar o para humillar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El verso 7 nos da la respuesta. Dice, en cuanto a mí, yo busco la ayuda del Señor y espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Es decir, no huyo de las personas, no me vuelvo frío, no vivo a la defensiva, pero tampoco pongo mi seguridad en relaciones rotas. Porque cuando las relaciones fallan, Dios sigue siendo un lugar seguro para tu corazón. En los versos del 8 al 10 del capítulo 7, Miqueas entiende algo clave. El castigo de Dios no busca destruir, sino restaurar. Él reconoce el pecado, pero también afirma que Dios sacará a su pueblo de la oscuridad a la luz. Así que ser corregido no significa ser desechado. Dios no te disciplina para avergonzarte, sino para devolverte la dirección. De repente te estabas yendo por un camino que no te convenía y Dios te redirige. Si el día de hoy estás viviendo consecuencias de malas decisiones, no huyas de Dios, regresa, sé paciente, obediente y permite que Él termine su obra en ti. Finalmente acabamos el libro de Miqueas y en los versos del 18 al 20 termina con una declaración hermosa que Dios, verso 18, tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Dios nunca te perdona de mala gana. Él toma todos tus pecados y los echa ahí, al mar del olvido, dice el verso 19. Y Dios no guarda rencor. Él no lleva una contabilidad de tu pasado. Él cumple sus promesas. La fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia, sino de su carácter. Ora conmigo y dile: Dios, hoy reconozco que muchas veces confié en mis propias fuerzas, en mis fortalezas y me olvidé de tu fidelidad. Me cansé, Dios, y en vez de volver a ti, en vez de refugiarme en ti, en vez de confiar en ti, fui ingrata. Así que hoy te pido, Señor,
Ayúdame a vivir con justicia, a amar la compasión, a caminar humildemente contigo. Gracias, porque tú no te deleitas en castigarme, sino en restaurarme. Vuelve a tomar tu lugar en el trono de mi corazón. Sé mi paz. Llena toda oscuridad con tu luz. Yo no quiero herir tu corazón, Dios. No quiero alejarme de ti, sino quiero hacer lo correcto. Tú eres mi ayudador. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 7. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Después de eso, vi una enorme multitud de todo el pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios, por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Ahora, este capítulo 7 de Apocalipsis aparece justo después de la pregunta desesperante del capítulo 6. ¿Se acuerdan? El verso 17 que dice: ¿y quién podrá sobrevivir? Cuando todo parece perdido, Dios detiene el juicio. 4 ángeles sujetan los 4 vientos, símbolo de la destrucción total, y no por falta de poder, sino por intención de Dios. Antes de que caiga el 7º sello, Dios dice: esperen. Y con eso nos damos cuenta de que el juicio nunca avanza más rápido que la misericordia. Dios no actúa impulsivamente. Él se asegura primero de marcar, de identificar y de sellar a los suyos. Cuando el mundo se sacude y todo parece fuera de control, recuerda esto: nada avanza sin que Dios haya puesto antes su sello sobre ti. El sello en el mundo antiguo indicaba propiedad, autenticidad, protección, ¿verdad? Y Dios no sella documentos, Él sella personas. ¿Te has dado cuenta? El sello de Dios en la frente de sus siervos es una declaración visible en un mundo espiritual. Este me pertenece, ella es mía. Así que este sello no promete ausencia de dolor, no. Lo que promete es protección absoluta. Nuestro cuerpo puede ser herido, pero nuestro destino, ese, está asegurado.
Y esto está muy conectado con Efesios capítulo 1, verso 13, que dice: además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. La seguridad del creyente no está en lo que evita, sino a quién pertenece. Además, este sello es lo opuesto a la marca de la bestia, que vamos a ver más adelante en el capítulo 13. En Dios no hay zonas grises. O pertenecemos a Dios o a otro sistema que se opone a Él. Así que tu mayor identidad no es lo que haces, ni lo que otros dicen de ti. Es a quién le perteneces. ¿Tú sabes a quién le perteneces? En los versos del 4 al 8 se ha hablado innumerables veces de este número, los 144,000. Dios no pierde a ninguno de los suyos. Este número, 144,000, son 12 por 12 por 1000. Y es un símbolo de totalidad y es un símbolo de plenitud. No es un cupo ilimitado, no. Es una declaración eterna. Dios no olvida a ninguno de los que le pertenecen. Cada tribu, cada nombre, cada número nos dice algo. Dios conoce a los suyos. Dios los cuenta y Dios los guarda. Así que la lista es distinta a las del Antiguo Testamento, porque no habla de un linaje, sino de la fidelidad de Dios. Judá aparece primero por ser la tribu del Mesías. Leví es incluido como recompensa por su servicio. Dan queda fuera por su idolatría persistente. Así que nada aquí es casualidad. La fidelidad para Dios siempre importa. Y ojo que no dice que primero se selle y luego venga la persecución, sino cuando la persecución llegue, los fieles ya estarán sellados. Dios nunca improvisa su cobertura. Él la prepara con anticipación. Si el día de hoy tú estás atravesando pruebas, no es señal de abandono de Dios. Puede ser una señal de que ya estás marcado como suyo. En los versos del 9 al 12, Juan ve ahora algo glorioso, una multitud de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Y esto es el cumplimiento del corazón de Dios. Nadie queda fuera, ni por idioma, ni por cultura o por historia. Ellos vestían túnicas blancas, que simbolizan la pureza, otorgada, no ganada. Ellos levantan palmas, símbolo de victoria después de una batalla. Ellos no dicen, nos salvamos, sino la salvación viene de nuestro Dios y del Cordero. Porque entendamos algo, la salvación no es el resultado de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La culpa no se quita con buenas obras, ni con muchas ofrendas, ni con nuestro esfuerzo humano. Solo Dios, solo el Cordero quita el pecado del mundo. Solo Él quita la culpa de nuestras vidas. Me pregunto, ¿estarás descansando tú en esa verdad? Versos del 13 al 14, uno de los ancianos hace la pregunta clave y dice, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y la respuesta es estremecedora. Vienen de la gran tribulación. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Esta sangre que debería manchar, blanquea. Y esta es la paradoja del Evangelio con Isaías, te debes acordar, capítulo 1, verso 18, que dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y aquí la gran tribulación puede entenderse como un tiempo específico o como el sufrimiento acumulado de los creyentes a lo largo de la historia. En ambos casos, el punto es el mismo. Ellos permanecieron fieles. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, permanecer fieles. La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando tú decides no soltar a Dios en medio del dolor. Y en los versos del 15 al 17 es un cierre súper consolador de Dios, porque Dios mismo será su refugio, dice. No habrá más hambre, no habrá más sed, no más sol que quema. El Cordero, el que fue sacrificado, ahora es tu pastor. Y yo resalté el verso 17 en la última parte que dice, Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Y mira esto, Él no manda un ángel, Él no delega este trabajo, Él mismo se encarga de secar tus lágrimas. No más lágrimas por un pecado que ya fue perdonado.
Ahora te toca perdonarte a ti mismo. No más lágrimas por el sufrimiento, porque ya terminó. No más lágrimas por la muerte, porque ya no existe. Así que si hoy lloras, esto no es tu final. El dolor tiene una fecha de caducidad. La fidelidad de Dios, no. Una noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Ora conmigo y dile: Dios, gracias, porque antes del juicio, tú detienes los vientos para sellar a los tuyos. Tú nunca nos olvidas. Gracias porque te pertenecemos. Gracias porque en ti estamos seguros. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles, sabiendo de que un día tú mismo secarás cada lágrima de nuestros ojos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 135. Alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. Alábenlo ustedes, los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre, pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia, y suelta el viento desde sus depósitos. Destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio, y a las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto, en contra del faraón y todo su pueblo. Hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación, pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, alaba al Señor. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, alaben al Señor. Oh levitas, alaben al Señor. Todos los que le temen al Señor, alaben al Señor. El Señor sea alabado desde Sión, porque Él vive aquí en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Este salmo comienza diciendo: alabado sea el Señor. Así que la alabanza no es una opción, la alabanza es una respuesta, tampoco es una sugerencia. La alabanza debe estar tanto para nuestros días buenos como para nuestros días malos. Debe ser parte de quien conoce realmente quién es Dios. Nosotros no adoramos por nuestras circunstancias. Nosotros alabamos y adoramos a Dios porque es algo que nace de nuestro corazón. No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros necesitamos alabarlo y adorarlo. Cuando nosotros alabamos a Dios, nuestro corazón se realinea con la verdad de Dios. Recordamos que no somos el centro, que no somos dueños de nada, que nuestra vida no gira en torno a nuestras circunstancias, sino en torno al carácter de Dios. Así que, mis queridos, la alabanza es un acto de humildad. Reconoce que Dios es bueno aun cuando no entendemos todo, y que su nombre merece honor más allá de nuestro estado de ánimo. Versos 1 y 2 dice: alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes, los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. El Salmo llama específicamente a los siervos del Señor, a los que sirven en la casa de Dios. Esto no habla solo de funciones, sino de identidad. Alabar es el lenguaje natural de los que han sido apartados. No alabamos para pertenecer, alabamos porque ya le pertenecemos a Dios. Tampoco adoramos para ganarnos el favor de Dios, adoramos porque ya vivimos bajo su favor. Cuando nosotros olvidamos quiénes somos, la adoración nos vuelve al lugar correcto. No somos espectadores del reino, somos parte de él. Verso 4 dice: pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial.
Yo ahí le he puesto un corazoncito, porque yo me creo el tesoro especial de Dios. Y creo que este verso es profundamente restaurador, porque Dios escogió a Jacob como suyo. La elección de Dios nunca fue basada en perfección. Como eres perfecto, te elijo. No, fue basada en el amor soberano de Él. Dios no escogió a Israel porque fuera el mejor pueblo, sino porque decidió amar. Y aquí hay una verdad. El amor que te escoge es el mismo amor que te transforma. Dios no te ama cuando tú cambias. Dios te ama y luego te cambia. Dios te ama tal como eres, sí, pero se niega a dejarte tal como estás. Versos del 5 al 7, el salmista declara que Dios es grande, que está por encima de todos los dioses, que Él gobierna los cielos, la tierra, los mares, y que nada ocurre fuera de su autoridad. Dios no compite con nadie. Él es el único Dios verdadero. Reconocer la soberanía de Dios es dejar de negociar con Él. Cuando nosotros creemos que Dios es soberano, dejamos de vivir angustiados por el control. Descansamos sabiendo que incluso todo aquello que no entendemos sigue estando bajo su control. En los versos del 15 al 18, el salmista habla de los ídolos, que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Son obras humanas sin vida ni poder. En cambio, nuestro Dios habla, ve, escucha, actúa. No es un Dios distante, no es un Dios indiferente. Él no es un decorativo en un lugar. Él interviene en la historia. Él responde a su pueblo. Y la Biblia dice que los que hacen ídolos, verso 18, son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Porque lo que adoramos termina formándonos. Si adoramos lo muerto, nos volvemos espiritualmente insensibles. Si adoramos al Dios vivo, recibimos vida. Aquello a lo que rendimos nuestro corazón termina definiendo nuestra dirección. Así que te invito a revisar, por favor, no solo estatuas visibles, sino ídolos modernos, control, éxito, aprobación, tu imagen. Ninguno de ellos escucha cuando nosotros clamamos. Ora conmigo y dile: Dios, hoy te alabo, no porque tú lo necesites, sino porque mi corazón lo necesita. Recuérdame que te pertenezco, que yo fui escogida por amor, que tú eres el único, el verdadero. Aparta de mí todo ídolo silencioso. Enséñame a vivir alineada con tu verdad. Quiero, Dios, que mi vida te adore. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. 6. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. En el verso 5 vemos que la palabra de Dios no necesita correcciones, necesita obediencia. Agur hace una declaración sin matices. Él dice: toda palabra de Dios es verdadera. No dice algunas, no las que nos gustan, no las que encajan con nuestra cultura, con nuestro ritmo de vida o con nuestras emociones. Toda, dice toda. Así que toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Vivimos en un mundo donde todo se cuestiona, todo se edita, todo se relativiza, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es probada. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios no solo informa, protege, porque dice que Dios es escudo para los que buscan refugio en Él, no para los que solo conocen versículos, sino para los que corren hacia Dios cuando tienen miedo, cuando tienen dudas, cuando están pasando por cansancio. Cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, empezamos a construir defensas humanas, argumentos, autosuficiencia, control. Pero cuando confiamos en ella, Dios mismo se vuelve nuestra cobertura. El verso 6 dice: no agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Así que aquí el peligro no es negar la palabra, es añadirle, agregar algo a lo que Dios ya dijo. No siempre se hace con mala intención. A veces lo que queremos es suavizar el mensaje, justificar algunas cosas, adaptarnos. No queremos incomodar, pero el proverbio es claro. Cuando añadimos a la palabra, dejamos de representarla y empezamos a distorsionarla. Agregar a la palabra hoy puede verse como: bueno, Dios dijo eso, pero... y allí sueltas tu argumento.
O hay otros que dicen, eso era antes, ahora es diferente. Dios entiende, no es tan grave. Pero te digo algo, ni tú ni yo somos editores de la palabra. Somos receptores de la palabra de Dios. No hemos sido llamados a mejorarla, sino a vivirla. Por eso examina todo lo que ves en redes sociales. Pregúntate dónde dice eso en la Biblia y no compartas todo lo que ves si es que antes no lo has verificado. El otro día miraba un verso que se veía bonito, estaba lindo, pero cuando fui a buscarlo a la Biblia no estaba así. Eso no decía la Biblia, ni siquiera en otra versión. Amigos, la palabra de Dios no falla. El problema nunca es la palabra. El problema es cuando dejamos de rendirnos a ella. Ora conmigo y dile: Dios, hoy reconozco que tu palabra es verdadera, es suficiente, es segura, es mi protección. Enséñame a confiar en ella como mi escudo y no a añadirle nada nunca, Dios. Nunca. Ni por miedo, ni por orgullo, ni por comodidad, ni por cualquier cosa que se me pase por la mente. Dame un corazón humilde. Repréndeme cada vez que me equivoque, Dios. Enséñame a recibir tu verdad, a recibirla con valentía, a obedecerla y a vivirla tal y como es. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Día 350. Check. Esos son fuegos artificiales. Y me gustaría hoy contarte el testimonio de Sime. Ella es de Colombia. Sime y su esposo llevan 7 años de casados, 7 años en los que Dios les ha enseñado a fortalecer su amor, incluso en medio de procesos difíciles. Este año 2025 fue para ellos el más duro de todos. En mayo perdieron a su primer bebé, un bebé buscado, esperado, profundamente anhelado. El diagnóstico posterior reveló algo que nadie había visto antes. Sime tenía trombofilia, una condición que complica los embarazos. Tras varios exámenes, tras varios tratamientos, los médicos les dieron nuevamente esperanza. Podían volver a intentarlo. Y así lo hicieron. En octubre, una nueva vida comenzó a latir dentro de ella. El milagro parecía volver a florecer, pero una vez más el dolor los visitó. Perdieron a su segundo bebé. En medio de ese valle tan oscuro, Sime y su esposo decidieron seguir orando. Lloraron, sí, pero adoraron. Y en ese momento, una leve lluvia empezó a caer. Un enorme arco iris apareció frente a su ventana. Fue como si Dios mismo le recordara el pacto, su fidelidad. Y Dios, susurrándoles al oído: no terminará en lágrimas. Volveré a traer vida. Hoy Sime reconoce que su milagro no fue solo la vida que creció en su vientre, sino la fe que creció en su corazón. Sus 2 bebés están en el cielo, en los brazos del Padre. Y aunque el dolor persiste, la esperanza no se ha apagado. Ella y su esposo siguen creyendo, siguen adorando, siguen afirmando que en Dios está la única paz que sobrepasa todo entendimiento. Sime, gracias por abrir tu corazón con tanta fe, con tanta valentía. No hay dolor más profundo que el de una promesa que no entendemos, pero aún en el silencio, Dios sigue obrando. Quiero decirte, tus lágrimas son una semilla de esperanza. El arco iris que viste no fue una coincidencia. Fue el lenguaje de Dios confirmando que Él no ha terminado su historia contigo. Dios traerá restitución, querida. Confía con todo tu corazón, que cuando Él lo haga, tus brazos sostendrán lo que hoy tu fe solo puede abrazar. Mientras tanto, Él sigue siendo fiel y tus pequeños, tus 2 tesoros eternos, están adorando junto a los ángeles, esperándolos en la eternidad. Quiero regalarte Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 16, que dice: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Hazle espacio a Dios y créelo con todo tu corazón. Yo sé que Él va a cumplir su propósito en ti y pronto estarás contando un milagro. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Gracias a mi querida Karines López. Gracias María Sánchez. Dios te bendiga, Verónica Quirós, Beatriz Cruz, Gabriela Hiller. Gracias Iván Herrera Salgado. Y gracias Valentina Altamar. Y quiero regalarles Ruth, capítulo 2, verso 12, que dice: que el Señor Dios de Israel
bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Que esa bendición de Dios, su protección, esté sobre ustedes y ustedes puedan experimentar esa gracia y ese favor de Dios. Queridos, estarán en mis oraciones. Y ahora quiero saludar a los que hoy, 16 de diciembre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños hasta Quito, Ecuador, para mi querida Eli Lema. Celebro tu vida, este nuevo comienzo que Dios te está regalando. Me alegra saber que después de una crisis profunda en tu matrimonio, tú decidiste volver a la palabra y Dios te habló. Y la Biblia se ha convertido en ese bálsamo diario. Hoy te quiero regalar el Salmo 23. Que sepas que Dios te restaura, Él es tu pastor y Él está contigo siempre. Hoy también quiero saludar a Santiago. Santiago, te cuento que tu mamá, Judy, desde España, agradece a Dios por tu vida y oramos juntas para que Dios te rodee de su misericordia, de su paz y que encuentres descanso. Te regalo el Salmo 145, verso 13. Hoy también quiero felicitar el aniversario número 10 de Erika y Jaker. Erika, tu mamá me escribió con el corazón en la mano y me contó que desde que te sostuvo por primera vez, ella oró para que Dios te regalara salud, te formara como una buena mujer y sobre todo, te concediera un buen esposo. Y así fue. Su oración se volvió una respuesta, una promesa cumplida, un testimonio vivo. Hoy celebro con ustedes ese hogar que nació en una oración, que se ha sostenido con fe y que ahora también es una bendición multiplicada con esos 2 nietos hermosos que Dios les ha dado. Les regalo el Salmo 145, verso 20. Feliz cumpleaños para Vivian Rivera, desde Colombia. Te cuento que tu hermano Carlos me escribió con tanto cariño hablando de ti y me contó algo que me alegró muchísimo el corazón, que te estás acercando cada vez más a Dios y qué hermoso es ver cómo Dios va encendiendo esa fe en tu corazón. Querida Vivian, que Dios te sorprenda en este tiempo, que estés llena de su paz, de su dirección y sobre todo que sientas el amor de Dios. Te regalo hoy el Salmo 37, verso 23. También quiero felicitar a Mercedes Hernández. Mi querida Mercedes, gracias por tu constancia, porque has caminado agarrada de la palabra de Dios. Hoy oro para que este nuevo año te mantenga firme, consciente de cuánto te ama Dios. Te regalo el Salmo 27, verso 1. Feliz aniversario para Marisela Ospina y Jorge Roldán, que hoy celebran 30 años de matrimonio. ¡Qué tremenda bendición! A los 30 no se llegan de casualidad, se llegan porque Dios ha sido el centro, la fuerza y el guardián de cada temporada que han vivido. Les regalo hoy, queridos, Cantares capítulo 8, verso 7, y me alegra saber que Dios sostuvo tu salud, Marisela. Cuando parecía desvanecerse tu salud, cuando la memoria estaba en riesgo, cuando las fuerzas no te alcanzaban, ahí el amor de Dios hizo lo que la medicina no podía, lo imposible. Marisela, tú eres un testimonio vivo, y como dice el Salmo 124, verso 1, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, y ahí están ustedes dos. Gracias por mantenerse con esa fe constante. Les regalo el Salmo 145, verso 19. Hoy también quiero felicitar a Angie Quiroz y Luis Calle, que hoy celebran nada más y nada menos que 36 años de matrimonio. ¡Qué testimonio tan hermoso! Ellos me dicen, hasta aquí nos trajo Dios, con altas, con bajas, pero con un amor firme, más maduro, con crecimiento espiritual. Y me conmueve saber que tomaron una decisión consciente de enfrentar cada problema, de cortar cada cadena, y Dios ha bendecido sus generaciones. Abrazo la historia de su familia, de Maricel, de Oscar y de esos 5 nietos que son herencia y también una promesa de parte de Dios. Les regalo el Salmo 127 y le pido a Dios que siga fortaleciendo su matrimonio, ese caminar con Él, que perseveren, que no se rindan. Y también quiero enviar un saludo muy especial para Rolando Efraín Morales Alvarado, que hoy está cumpliendo 36 años desde Miami, Florida. Rolando, tu vida es un regalo. Y aunque seas el más chiquitito de los varones, ocupas un lugar muy grande en el corazón de tus padres. Patricia y Efraín, desde Honduras, yo quiero honrar ese amor con el que ustedes bendicen a su hijo. Que Dios lo guarde, lo afirme en su hogar, que Dios vaya delante de ustedes. Te regalo el Salmo 91, verso 11. Hoy también quiero saludar a Telma hasta Cuernavaca, Morelos, México. Hoy le doy gracias a Dios por tu vida. Querida Telma, oro para que este nuevo año esté lleno de sanidad emocional, física y espiritual. Que la paz de Dios guarde tu corazón y que vivas envuelta en esa presencia de Dios. Te quiero regalar Éxodo capítulo 15, verso 26.
Y le doy las gracias a Luz Castillo por amar, por interceder y por acompañar en la fe a Telma. Hoy también quiero saludar a Andrés Lucas Miguel, un guatemalteco de corazón, un trabajador incansable con un amor genuino por la palabra. Querido Andrés, estos 22 años son muy significativos. Gracias por elegir llenarte de la palabra de Dios. Gracias por esa paciencia. Tú eres un hombre valiente, trabajador. Que este año que viene sea el mejor de tu vida. Te regalo el Salmo 34. Hoy también quiero saludar a Julia Guevara, la mamá de Jonathan. Julia, celebro tu vida. Le doy gracias a Dios por el milagro que eres. Tu historia habla de un Dios que sana, que acompaña, que no abandona. Te regalo hoy Isaías capítulo 38. Que la paz de Dios esté siempre contigo. Hoy también quiero saludar a Eitan Alonso Huichapa. Celebro tu vida, le doy gracias a Dios. Le pido que te guarde, que te dé sabiduría, un corazón sensible a su voz. Te regalo hoy 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Y hoy también quiero enviar un saludo muy especial a una mamá que camina aferrada a la palabra de Dios y a sus hijos gemelos, a Carlos Valentino y a Lautaro Micael, que hoy celebran 23 años. Gracias, mi querida Marina, por escribirme. Celebro la vida de tus hijos. Estoy feliz por esa restauración familiar. Nada de lo que ha dolido queda fuera del alcance de Dios. Oro para que Carlos Valentino y Lautaro Micael este año sea un año distinto, de conversaciones restauradas, de corazones sensibles a la voz de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y estoy creyendo para ustedes Malaquías capítulo 4, verso 6. Que pasen un feliz día. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Gracias a todos los que han ido enviándome sus fotitos para hacer un recuento de todos nosotros leyendo la Biblia. Están hermosas sus fotos. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando día 350. Ya no falta nada para que acabemos con este reto. Que la paz de Dios esté con ustedes y que tengan un día fabuloso. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.